Según las etapas que plantea Augusto Comte para el surgimiento de los paradigmas o interpretaciones de la realidad, describa una escena de la película que se relacione por cada etapa. Augusto Comte plantea que la humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva está determinado a pasar por tres estadios sociales diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo intelectual: el estado teológico ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado positivo o real. El primero es un estado preparatorio, el segundo transitorio respecto al tercero, que es el definitivo. Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso. Estado teológico. Este se puede evidenciar claramente en la película cuando Amonio, el monje parabolano, camina a través del fuego sin quemarse, atribuyéndole este fenómeno a fuerzas sobrenaturales o divinas. Estado metafísico. Se pudo observar en la escena donde Orestes juzga el sistema geocéntrico de Ptolomeo y Cinesio le pregunta con qué autoridad cuestiona el trabajo de Dios. Así, Orestes estaría cuestionando la racionalidad teológica. Además, podemos ver cómo en varias escenas Hipatía, que era atea, intenta explicar los fenómenos naturales por medio de las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Estado positivo. Se pudo percibir en la escena donde Hipatía, mediante la experiencia y la observación, trata de explicar cómo se comporta el sistema heliocéntrico. Aclarando el material obtenido y describiéndolo fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales, llegó a la conclusión de que giramos alrededor del Sol en una órbita elíptica. Cómo el surgimiento de nuevos paradigmas reconfigura la realidad y el concepto de verdad. El surgimiento de nuevos paradigmas transforma la realidad en el momento en que se rompen los viejos y se da paso a nuevas creencias o reglas. También transforma el concepto de verdad, aunque éste sea relativo, pues las verdades pasadas quedan a prueba, colgando de un hilo, ya que nuevas verdades salen a la luz con los nuevos paradigmas. Según las definiciones de positivismo de Bacon, Locke, Hume, entre otros, Hipatia puede considerarse una positivista. Describa las escenas de la película donde se justifique su respuesta. Una de las escenas que corrobora esto es en el momento en que en un barco, en medio del mar, pide a alguien soltar un saco desde un punto alto. Al ver dónde cae, este retoma la teoría de Aristóteles, que se basa en que la Tierra puede girar alrededor del Sol sin que lo sepamos. También, con su telescopio, medía los ángulos que habían entre los demás planetas y los relacionaba con los signos zodiacales y la astrología. Y por último, cuando descubrió antes de morir que el movimiento de la Tierra no era circular, sino en forma de elipsis. Según la película, ¿en qué momentos puede verse que la influencia de la religión es determinante para la construcción de la realidad? Se puede ver que en la película la religión va tomando fuerza, generando un gran cambio para la construcción de la realidad en la Alejandría. Se puede observar que estaban los paganos, que tenían su fe hacia los dioses y rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único, los cristianos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, y el judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas del Torá. Las principales escenas son: Ágora, cuando los cristianos se encontraban teniendo una discusión sobre quién era el verdadero Dios junto a los paganos, se retaron a caminar en medio del fuego donde el cristiano salió ileso, pero el pagano sí se logró quemar. Los paganos se vengaron matando y golpeando a todos los cristianos. Sin embargo, para ese momento, los cristianos sobrepasaban el número de personas y los paganos les tocó refugiarse en la biblioteca de Alejandría. Los cristianos se apoderaron de la biblioteca y tomaron el poder mientras que los paganos huían. Después los discípulos de Hipatia se convirtieron en alcalde y obispo, los cuales tenían una autoridad frente a los otros. La mayoría de los paganos se convirtieron al cristianismo, donde éste se instala como una de las religiones principales entre los habitantes de Alejandría. Sin embargo, también convivían con los judíos. El teatro. Los cristianos atacan el teatro donde los judíos estaban. Luego ellos devuelven el ataque a la iglesia y les tiran piedras.
Se empieza a ver una disputa entre judíos y cristianos, donde en medio de esa controversia se meten temas donde trataron a Hipatia de bruja y el cristianismo gobernó. También en la parte que leen el pasaje de la mujer, la cual ella no enseña y no hace nada. En la película muestra cómo la religión influencia la construcción de la realidad, ya que, por ejemplo, toman la religión y distorsionan las escrituras, cómo alentaban a los otros a hacer lo que la religión dijera, en cómo estaban inmersos en un mundo donde el que no era creyente, ateo, como Hipatia, era sentenciado a muerte y la realidad de cada persona era regida por cómo era la religión.